Hola, hola, buenas tardes. Vamos a esperar a que se integren todos y comenzamos la clase. Vale. Bueno, ya casi estamos, ¿ah? Están más puntuales hoy. Consultas, ¿cómo les va con el proyecto? ¿Hay algún problema? ¿Va todo bien? ¿Estamos listos ya? ¿O cómo vamos? No se amontonen, por favor, no tanto. Pues yo la verdad estaba haciendo otras tareas y no Ujú. pude avanzar mucho, pero, o sea, ya tengo idea de cómo se hace todo, ¿no? Lo de los power-ups, creo que todo estaba explicado muy bien en la clase y Ujú. solo sería cuestión eso de lo que me inquieta es la exportación. Ajá. Eh, pero ¿Sabes qué ya está? teniendo eso, creo que es como, bueno, bueno, yo me siento capaz de pues ya entregar los requisitos básicos, ¿no? Del entregable. Ujú. Ajá. Ah, qué bueno, porque la exportación no está tan difícil, ¿ah? O sea, es sí como que tal vez ahora deberían aprovechar de meterse y ver si pueden compilarlo a WebGL, que veanlo en ese. Entonces, porque a veces no está. Y tú le puedes poner bien fácil, así como si ya importa, porque Unity te ofrece. No lo tienes, lo puedo copiar. Entonces lo baja, lo instala y tienes que reiniciar Unity porque no lo puedes usar de inmediato. Entonces, Oh, sí, y ahí acuérdense cuando vayan a poner, a agregar, o sea, para comprimirlo, porque hay que subirlo, le tienen que poner nombre en el proyecto, van a Dashboard y ahí ya lo pueden, como lo pueden ver, y en Dashboard lo suben, pero tienen que poner alguna descripción porque si no se la empiezan a negar. ¿Ya? Entonces, como que sí. si la empieza a negar, entonces les dice, no suban, no puedes, y lo otro, comprimirlo en zip, no lo hagan en RAR. Yo ese error lo cometí con un jueguito que subí en la página personal, y sí me acuerdo que fue como, estuve, pero ¿por qué no lo sube si está comprimido y todo eso? Y en realidad era porque lo tenía en RAR. Y después lo subí en zip y en 2 minutos ya estaba arriba, y lo podía jugar. Entonces, cuando bajen el WebGL, lo ponen como plataforma, porque dice Switch Platform. Entonces, ustedes ponen eso para que ya lo pase a WebGL y ya les va a aparecer cuando lo build, lo va a dejar en una carpeta. Esa carpeta la comprimen y la suben ahí ¿cómo se llama? A Itch.io. ¿Va? Ok. Y Entonces, estoy viendo que tengo la versión 2019.4 de 12 de Unity. No ujú. sé si lo hago ahí o lo actual o sea, porque no quiero actualizarlo y que sea un problema luego pasar de una versión a otra o algo así. No, déjalo ahí porque, por ejemplo, principalmente yo les decía, bajen la última al principio para que no tuviésemos problemas ya estando acá, o sea, trabajando entre nosotros y que, mira, este no compiló, pero acá el caso es que tú lo vas a subir y se va a jugar en la plataforma, entonces no hay tanto problema, Ok. ¿va? Así que no hay tanto problema. Melissa dice que tiene el mismo avance que ayer y que, al igual que Irene, va a hacer otras cosas, o sea que hizo otras cosas. No, si, no hay problema. Yo les preguntaba si había algún avance, si tienen dudas, porque ahora podríamos dejar un lapso para justo resolver algunas dudas que vayan teniendo. Si no, ya comenzamos, les voy a comentar un poquito respecto a algunas cosas y ya la próxima semana va a cambiar un poquito el formato. ¿Va? Creo que faltan una persona, creo. Así que estamos aquí, voy a abrir mis... Ajá. Y a ver. Entonces unos 5 minutitos más y comenzamos, ¿va? Vale.
Diego, te escribí ahí por interno para que revises el chat. Ahí necesitaba comunicarme algunas cosas contigo. Entonces, a ver. Entonces, a ver, creo que sí falta solo una persona, entonces mejor comencemos para no esperar tanto. ¿Alguien me puede Entonces, ayudar con código? ¿cómo? ¿Perdón? ¿Alguien me puede ayudar con mi código? Entonces, si tienes problemas, veamos ahí cómo podemos entre Sí, todos. Recuerden que si ustedes por tienen favor. sugerencias, háganlas también, ayuden a sus compañeros o aporten, porque también les va a significar puntitos de algunos puntos de, ¿cómo se llama?, de participación en clase. Iker, comenta un poquito, cuéntanos qué está pasando y compártenos pantalla si es posible. Sí, profe, Nada dice más Fernanda tengo... que tiene No, no, problemas tú con sigues, su Sofía. Zoom. ¿Perdón? Que Fernanda tiene problemas con su Zoom. Es que todavía Ah, no puede entrar. va. Ya, No, pero, perdón. sí. No, no te Iker. preocupes, Sofía. Tengo problemas con el salto y mis power-ups. Ajá. Nada más es lo único que Comparten, me falta. Ya lo demás está bien. ya, Ahí te ya están lo dando. abro. Va, Sí, que está cargando. va. 2 segundos, vuelvo de inmediato. ¿Por qué? Porque mi gata abrió la puerta y la dejó abierta completamente. Gatita mala. A ver, ya voy. Ya se ve. Está Me aparece ahí, este vol. error. Ajá. Power Up does not contain a definition of AC. Muestra el código. O dale doble clic directamente a ese. Debería abrirte el visual. Ujú. Entonces, el error te dice que no reconoce AC como tal. Puede ser de que no lo hayas que no lo hayas como declarado. Pero es en... Sí. El sonido está en Power Up, ¿cierto? Ahí llegó. ¿En dónde? ¿Dónde? Porque ahí dice, ajá. Mm, Porque mira, fíjate en el código donde aparece el error, en la línea 45, ahí te dice AC. Ah, Y es como que dice, ¿qué es esto? O sea, como que no lo sabe. Entonces es get component, porque ahí dice player one, play one shoot, other get component, power up, punto, borra AC, para que te sugiera qué puede ser. Borra el paréntesis y el ujú, punto y coma ya. también. Y el punto. Y ya cuando escriba el punto te va a A empezar ver, a sugerir cosas. no aparece nada, ¿Un creo. punto? Ajá. Y ahí, Broadcast message. sí, busca el único que está en español, parece. Ya, empieza a buscar en esa lista desplegable.
¿Cómo le llamamos Ah, al script? A ver si revisamos el script. Ahí no tengo abierto el... Le llamamos en PowerUp, ese va a ser el que va a sonar. Y le pusimos algo ujú. hay un destruir PowerUp, creo. Mm, ¿Cómo pone? Escribe de la D. General Assembly. No aparece. Entonces, vea el script de PowerUp. Manuscript. Ajá. ¿Dónde es? No, no lo puedo ver. Ahí, a menos que te falte el script, o sea, el código hay uno que se llama cámara, uno que se llama Game Manager Player, y hay otro que hicimos ayer que se llama PowerUp. Creo que es lo que me falta. Que nada más tengo cámara player y bueno, este Power Up que hice con un Ajá. amigo de developer. Ajá, sí, ahí dale doble clic. Sí, porque igual reconoce el nombre de PowerUp. Por ejemplo, ahí como que te daría pistas. Y claro, ajá, te falta el código y aquí lo vemos. Ajá, ajá, mejor, porque fíjate que está un poquito diferente. Te voy a pégale un pantallazo o no, mejor, a ver. ¿Lo hiciste diferente por algún motivo? Perdón, Níker. Me estaban ayudando unos amigos de developer Ajá. porque me faltaba eso y el salto. Va. Porque es virtualmente lo mismo lo que estamos haciendo nosotros, Ujú, pero ellos, claro, es otra forma de llevar a lo mismo. Entonces, como para apurar un poquito el proceso, ujú, le vamos a pegar, te voy a dar el código por el chat. Voy a ok, pegar ¿cómo se llama? El código de acá del Power Up y tú lo pegas completo. Desde, ok. espérame, déjame. Desde using, así como que desde arriba lo pegas. Lo otro que sí Luego está. Sí, sí, sí. quiero ver una cosa que es en el Power Up, ¿cómo lo tienes? Vale, bueno, Es Power que lo tengo así. está ahí, ajá. En Power Up, dice, ¿cierto? Ya. Entonces es por el nombre que esté igual para que Ajá, después no Power. tengas problemas. Entonces, aquí va, ahí salió. El punto omítelo porque metí mal el dedo y salió un punto al final. Entonces copia todo Ujú, ese, todo el que está en el mensaje y reemplaza lo que tienes. ok. ¿Lo puso en chat de Zoom o Sí, es de chat de Zoom, Discord? en el de Zoom. Ok. Con razón. ¿Y desde aquí, desde public o abajo de public? Desde using, así borra todo, y Ajá. y pégalo. Ajá, y borra ese punto que hay al final. ¿Así está bien? Sí, y hay un punto al final. Ok. Y borra las dos primeras líneas, la ¿Esta? 1 y la 2. Sí, porque se van a repetir. Ok. Ajá, guarda. Ya está. Sí. Y ahora vea Ahí Unity. está, ya no. Ajá. Y ahora Ajá. vea arriba de un Power Up en la jerarquía. Ay, perdón. Sí. Tengo aquí. Inspector está con la jerarquía. Reemplaza en la pestañita de arriba, dice jerarquía. Eh, ¿Dónde, perdón? Ahí al medio, está justo ahí, al Sí. lado, ahí. Entonces anda sobre un Power Up, que supongo que tiene el código. Ahí está. Y ahora el inspector. Ok. Sí, ahí tal vez como que es aconsejable que esas ventanas estén separadas, porque sí, muchas veces va a ponerte sobre la jerarquía
y necesitas ver en el inspector qué pasa ahí, pero no es necesario que sea ahora. Abre el Power Up, el código de Power Up, y ponle el sonido que elegiste. Bueno, no descargué nada, pero Ajá. si Oh, lo ajá. tuviera, o sea, nada más es aquí. Sí, es un MP3. Y ahí ya debería como sonar, ya está todo listo porque tiene el tag de Power Up. Y eso, con eso debería ya estar. Ok, no, Entonces, puedo probar de que si ya está ajá, el salto y todo. ajá, Es que el salto me manda esto, el falso o falso. ajá. Ah, no, eso es, mira, fíjate que en el código, mira, ve el código, Ujú, para que, la idea es que como que vaya captando un poquito lo del código ajá, en el código de player. Ahí. Guarda ajá. porque parece que hay algo que no. Ah, ajá, ajá. Ahí, ahora sí, Es este. borra el punto y pon D en audio source, play one shot, Ajá. other get component, punto, y ahora te va a dejar ingresar al destruir. Ponle una destruir power up, ahí está, Ok. en la lista. Destroy power Cierra, up, abre y cierra destroy other object. paréntesis, porque es una función. Siempre tiene que tener, por último, aunque no tenga nada dentro, porque por lo general las funciones como que te piden algo, algunas no, como esta, y ciérralo con punto y coma. Perdón, con otro paréntesis, porque está dentro de Play One Shot. O sea, aquí adentro Ah, o ah, aquí ah, ah. afuera. No. Borra donde dice Play One Shot. Ahí ya no es necesario. Play one shot. Ok. Ajá. Y de hecho empieza a borrar. Sigue. Hasta que hay component o ya todo. Sí, bórralo todo y le borra el paréntesis con el que abre. Ahí es. El justo está al lado de ese paréntesis. Bórralo también. Ok. Ajá. Y ciérralo con Ujú. el punto y coma para que se cierre la línea. Si te fijas, que era lo que decíamos ayer, lo que está haciendo en la función se llama private void on trigger enter. Entonces, cuando tú entras a un Ok. trigger, que es un collider que tiene la palomita donde dice is trigger, entonces te dice, bueno, ingresé a esto, me metí a estos límites del trigger, y es un collider, y el nombre de Ujú. este collider es, y te dice, y tú te dice es other. Cada vez que nos refiramos a ese collider, va a ser other. Pero ese other Ok. es un collider, no está refiriéndote al game object completo, es solo como al componente de collider. ¿Te acuerdas que un game object tiene como ya transform, que tiene la posición, la rotación, y le vas poniendo más Sí, sí, componentes? sí. Entonces, ese es el game object. Tú a lo que estás haciendo referencia aquí es al collider, a ese componente. Entonces, por eso, cuando aparece acá, dice other, que es como a ese collider al que toqué, get component es como Ujú. busca otro componente que se llame power up. Entonces te busca el script que tiene ese objeto. Y ahí te dice, y ejecuta la función destruir power up. Y ya no es necesario, incluso puedes Ok. borrar el destroy other game object. Porque eso en el código del power up, si te fijas, ¿sí? Y Esto toda esa lo línea, quito. toda esa línea, Toda esta línea. Ok. ¿sí? Ya. Para que vaya haciéndote sentido lo que estás haciendo, ve a power up. Ujú. Y en Power Up, ahí está, busca el public void destruir Power Up. Void start, void history Ese es. power. ¿Qué va a hacer? Porque como que el player va a apretar el botoncito y va a decir destruir Power Up. Y va a decir Ujú. que suene un sonido, que toque el sonido y que además inicie la animación desaparecer. ¿Te acuerdas que estábamos jugando un poquito con la animación? Entonces como Ujú. que va a aparecer la animación y al final de la animación le pusimos algo para que como un interruptor que también aplicara ese public void final animación. Y ahí lo destruye. Entonces por eso no era necesario que el player destruyera el ¿cómo se llama? El other game El object. power. Ok. ¿Te acuerdas que tenías puesto así como destruir al otro? Y ahora no es Destroy the other. necesario porque se va a destruir solito cuando toques eso.
Entonces busca un Ok. MP3 o cualquier sonido, se lo pone ahí y ya después lo prueba y nos cuentas cómo te va. Ok. ¿Y el salto, sabe por qué da? Ah, Bueno, ese el salto creo que problema. está bien. Ah, y fíjate, abajo en tocando suelo. Ah, ok. Perdón, Ajá, perdón. sí, sí. Ajá. Power Tocando up, doble suelo, no, salto. ese es como el Ah, último. ya lo vi. Ujú, sí, 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 aquí está. No, Yo amo tocando solo. tocando suelo tiene un abre y cierra paréntesis al lado. Eso quiere decir de que es como, ese es, si bien es un bool, que es verdadero o falso, lo tenemos eso hecho como Ujú, función. Fíjate más abajo, cuando está la declaración, se declara como si fuera una función, como los void. Baja, baja más. ujú. Ok. Entonces dice bool privado tocando suelo. Es un bool, verdadero y falso, y por eso ahí está obligado a devolver un valor, o verdadero o falso. Nosotros lo que te sale que dice cero verdadero, cero falso, en realidad lo que está haciendo es imprimir algo. Y si te fijas, al principio nosotros declaramos, al principio de este bool, dice raycast hit hit. Ese raycast hit es como que nosotros en la punta del rayo láser que aventamos, va Ujú, algo que capta con lo que choca, obtiene información de la cosa que choca. Entonces nosotros le estamos diciendo a qué distancia, después cuando decimos print hit distance, es como a qué distancia está y más la palabra verdadero. Y eso imprime, la distancia es cero, si te fijas. Porque por eso te dice cero verdadero, cero falso, como que dice cosas así. Eso es todo. De hecho, nosotros ok. podríamos borrar esa variable, no, no ahora, porque igual hay que cambiar la función raycast, pero es eso, no, no te está diciendo Ujú, que no hay nada malo en el código por ahora, pero puede haber algo malo en la configuración. Entonces, guarda ahí y vamos a Unity. Y ¿Y en le doy Unity, play o...? en Ah, ok. Hierarchy, ¿te acuerdas? Hierarchy, yo te Eh, aconsejaría está a donde está el inspector al lado. ¿De acuerdo? inspector. Ajá. El inspector es donde uno revisa los componentes del GameObject. Ahí dice Power Up, está a la derecha. Ah, ok. Arriba dice inspector, ¿cierto? Inspector porque uno Ah, inspecciona inspector. y al lado jala la pestañita de jerarquía y yo la pondría en otro lado. Pero separada del inspector para que... Ahí, por ejemplo. Ahí está bien. Entonces ponte en la Ujú, jerarquía, ponte sobre el player. Y ahí ya podemos revisar. Ve, abre el script player, que es uno de los componentes del GameObject player, que está en el el script player. inspector. Ahí está. No, Ujú, no, 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 no. Fíjate, en Unity dice play, ahí está. ujú, Dice ground layer, tienes que darle al suelo que va a pisar y que le va a permitir saltar, tienes que ponerle un nombre. Entonces, a ver, abre donde dice ground layer, abre la pestañita, donde dice nothing. ujú. Ahí, Le doy a eso. pisos. Ajá. Y ahora dale play. En una de esas ya debería saltar. Si no, habría que ver si la fuerza del salto, cosas así. Ah, sí. Ahí Sí, sí da. salta. Y a ver, salta varias veces para ver si tienes doble salto. No, va No, bien. no salta Ajá, una. sí. Y ahí va bien. Lo que sí les aconsejo, y esto va para todos, porque tú tienes, por ejemplo, ahí en el player, si te fijas, dice RB, que es Rigid Body. También dice Ujú, rapidez. La rapidez, yo le agregaría otro float, le pondría rapidez lateral, para que sea diferente la rapidez con la que se mueve hacia el fondo que la rapidez hacia los lados. Porque acá, como es solo un valor que lo repetimos, puede ser de que para los lados no funcione tan bien, para adelante como que se sienta bien, bien el juego, pero para los lados no. ujú. Entonces, para que estén separados, lo hacemos. Si quieres hacerlo así como rápido, mira, runner, ponte en el, perdón, De hecho, creo en, que... Creo que cuando le di en el script, le puse creo que 50 para que se movieran los lados. O sea, el AD, ajá. Ah, está según yo, el, a lo ver, había puesto. abre el script de player. Aquí está left por 50 y right por 50 igual. Ah, le agregaste ahí. Ah,
Perfecto, o sea, también es una alternativa, sí, sí, sí. Ahí ya no necesitaste, sino que lo estás haciendo directo, pero cuando tú pones la variable pública, la puedes modificar por ejemplo, no te gusta cómo se mueve hacia los lados, se la puede aumentar en el inspector. Esa es como la diferencia, es por comodidad, pero lo que hiciste está bien. Ok. Sí, 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 ¿Va? es que se me hacía más sencillo poner por 50 aquí en el script y ya para que se mueva rápido en los lados, porque sí se movía lento al Perfecto. inicio, pero ya, así está bien. Ok. ¿Alguna otra duda, Iker? No, ya en sí está, el juego está bien, nada le faltaba el power up Ajá. y pues el salto. Va. Entonces, Iker, te voy a dar puntitos por mostrar tu trabajo. ¿Hay alguien más justo para lo Ujú. mismo que quiera mostrar los trabajos para ir agregándole puntitos? Porque cualquier duda que haya puede ser para todos, ¿no? O sea, como que les puede servir. Puede que alguien tenga la misma duda y aparece, ah, mira, se resolvió. Entonces, alguien que no haya mostrado su trabajo, que quiera enseñarlo en este momento, e incluso si no está muy avanzado, le podemos dar un empujoncito o si no, ya voy a comenzar, les voy a hacer clase, parece amenaza. ¿Nadie? Puntitos de clases, vamos. ¿No? Ok, bueno, entonces, como no hay, voy a comenzar les voy a exponer algo respecto a cómo funciona la mente humana. ¿Qué están viendo? ¿La pantalla completa o están La viendo La presentación. presentación. la La presentación? presentación. Sí, ¿Completa, cierto? Presentación. Sí, 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 o sea, Sí. va. porque lo puso en ese modo que tiene guión abajo. Ajá. Este acá, Ok. está con el que sale la hora que arriba, mostrar barra de tarea, ¿eso también? No, estamos viendo la No. presentación. Solo así como mecánica avanzada para experiencia de entretenimiento. Sí, Ah, perfecto. Va. Entonces, hoy veremos qué pasa en la mente de los jugadores. Vamos a repasar algo. Esto es el condicionamiento clásico. Hoy vamos a ver bien un poco en profundidad, así como algunos detalles de condicionamiento clásico, ejemplos en humanos, ejemplos en animales y de cómo va funcionando esto. La idea es que ustedes también lo vean porque nosotros a medida que estamos entregando ciertos sonidos, recompensas y cosas así, estamos haciendo que las personas hagan asociaciones inconscientes respecto a lo que sus acciones o ciertas cosas con recompensa o con algo. O sea, por ejemplo, lo que hablábamos en clases anteriores, el sonido de la moneda de Super Mario, ya después, en un principio es como, ah, mira, la moneda suena así. Y ya después como que estás pendiente en otros puntos del juego, pero suena la moneda, la moneda, la moneda, la moneda, y ya sabes de que estás haciendo así. Incluso a veces cuando se juntan hartas cosas y suena un sonido del tititititit, es un extra. Entonces ya sabes. ¿Por qué? Porque ya incluso te da como, ah, bien, como que te informa rápidamente y te da como cierto grado de disfrute, de placer el hecho de escuchar ese sonido porque sabes que tiene una vida extra. Eso, la base de esa asociación, de ese aprendizaje asociativo medio automático y medio raro, y medio rápido, perdón, es el condicionamiento clásico. Entonces, las bases, recordemos, el estímulo, el EI, es el estímulo incondicionado, es el que produce una reacción o una respuesta automática. Eso lo hace como naturalmente. Por ejemplo, comida, sabores ácidos o salivas. Y produce la respuesta incondicionada, que esa es la que uno naturalmente tiene. A diferencia del estímulo condicionado, que es ese el que a partir de la asociación con un estímulo incondicionado, ya termina generando una respuesta condicionada. ¿Por qué respuesta condicionada? Porque antes naturalmente uno no la daba. Ejemplo, la alarma sísmica. La alarma sísmica es un estímulo condicionado y genera la respuesta condicionada. ¿Por qué? Porque al principio probablemente, si no estuviste en un momento donde tembló algo, la primera vez que oíste la alarma sísmica fue como, oye, que suena raro eso, pero más que eso no pasó nada.
pero después del terremoto, cualquier cosa, ya uno escucha la alarma sísmica y es como de miedo y todo eso te asusta de inmediato. Y esa es la respuesta condicionada. Este tipo de condicionamiento tiene algunos usos. Acá les voy a mostrar una imagen y aquí quiero que me digan, ¿dónde está el estímulo condicionado? ¿Dónde está el estímulo incondicionado? Esto es uso en publicidad. ¿Cuál es el estímulo condicionado? Set sales, digo. Pero A ver, No sé. ajá. Acá les voy a decir, ¿ya? Nadie se atreve ahí a decir dónde está, cuál es el estímulo incondicionado. Acuérdense, el incondicionado es el que naturalmente genera respuestas. no sé, ir a ¿Las comprar el chicas? carro. Esa sería la respuesta condicionada. Ir ¿Las a comprar chicas? el carro. Las Ah. chicas atractivas, gente atractiva, en general es un estímulo incondicionado. Naturalmente nosotros hay algunos factores, ya veamos por factores culturales, por factores como incluso biológicos, hay como ciertas reacciones con ciertos estímulos. Más adelante también vamos a ver eso. Por ejemplo, hay aves que, por ejemplo, protegen más ciertos huevos por ciertas características que tienen que otros huevos. Por ejemplo, hay unos que son moteaditos, hay unos huevos que son más moteaditos, que tienen como un color medio raro, y no me acuerdo cómo se llama el ave, pero el ave, por ejemplo, si tiene que sacrificar un huevo, prefiere salvar los que son moteaditos de los otros. Entonces, acá hay algo, hay cierto grado de... ¿Cuál sería entonces el estímulo incondicionado? Alguien dijo las chicas, ¿cierto? ¿Quién dijo las chicas para darle de inmediato un premio? Yo, Luis. Ajá, Luis, vamos. ¿Pero tú también ya estabas o te faltaba? Deja buscar el Excel, que estoy como con 80.000 pantallas abiertas. Ya, espérate, mejor te voy a anotar acá, así a mano, a la antigua. Luis. Ok. ¿Y cuál sería el estímulo condicionado? Vamos, vamos, estímulo condicionado. Acuérdense cuál es el estímulo Ya condicionado. dijo usted que el coche. Es ¿Quién como dijo el eso? proceso sí, o sea, el proceso que ocurre después, como de si compro este coche, no sé, la gente me va a aceptar, ¿no? Ajá, O me van a querer. ahí, es que lo que pasa, ahí Irene te está yendo como a otro tipo de condicionamiento, que lo vamos a ver más adelante. Este es como más, Es un condicionamiento social, ¿no? ese Y es, también es, hasta biológico puede ser. es que Bueno, hay unas bases biológicas para este específicamente, como que hay varias cosas que se producen, pero por ejemplo hay otro tipo de condicionamiento que se llama el condicionamiento operante. Y ese lo vamos a ver más adelante, y eso de ya cuando estás viendo, comportándote a partir de un premio o recompensa, ese es el operante. Pero acá es como más básico. Acá son dos estímulos que se quieren como aparejar. Y alguien dijo, ¿quién dijo el coche? Porque ahí está. Usted, yo recordé que usted dijo usted lo Ajá, dijo cuando dijo el anterior el coche. ajá, ajá. Ese es el estímulo incondicionado, son mujeres atractivas. Estímulo condicionado, el coche. ¿Por qué? Porque el que genera respuestas como automáticas en cierta parte de la población, no en todas. No, no, por ejemplo, mujeres heterosexuales en este momento viendo esto es como, salvo que, bueno, que tenga apertura de mente o cosas así, pero en general como que no va a ser tanto como la reacción que pueda tener un hombre que reaccione rápidamente a estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Esa reacción se combina con el coche. Por eso entendemos de por qué cuando uno va al supermercado ponen a una, ¿cómo le llaman? Acá es que ya le llaman promotoras. Aquí es edecán. la edecán. La edecán es la que, ¿por qué la ponen incluso? Ya como que eso se está cuestionando, porque en realidad ya como que antes casi en bikini podían poner a la mujer ahí, y ahora ya cada vez como que la están vistiendo más, están dejando de sexualizar las cosas, porque por una parte uno por respeto por esa persona, y la otra es porque en realidad estás apelando a algo como bien animal del ser humano,
y lo que nosotros queremos un poco es dejar las cosas animales positivas para vivir en sociedad y ir eliminando un poco estas que son como de reacción que, sin medir, ¿va? Entonces ahí hay otro. Acá viene otro ejemplo. Acá díganme, ¿cuál es el estímulo condicionado? Condicionado. ¿Comprar el reloj? Ajá, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? Yo. El reloj. Ajá, pero ¿quién dijo? Es que alguien, una chica dijo el reloj. Yo. Ver. Ah, ya, ver, un puntito. Uno. ¿Por qué el reloj? Porque es lo que se está vendiendo. El Ajá, objetivo principal es de que compren el reloj. ajá, esa es la idea, pero es el estímulo condicionado porque por sí solo, salvo de que seas un amante de los relojes, como que no ves mucho, pero ves el estímulo incondicionado. ¿Cuál es el estímulo incondicionado acá? El men que se ve bien loco. El brother. ¿Armando fue? Sí. Va, un puntito. Exactamente. Ya me siento como chavo ruco aquí porque ese era Beckham, y, que era un jugador de la selección inglesa noventero que estuvo con una de las Spice Girls que se casaron, no sé si todavía siguen, y Spice Girl también estamos como bien desfasados de época, entonces estoy como mostrándole, yo me reía de mis profes que me mostraban cosas de los 70 y ahora ya estoy igual. Esto es de los 90 y eso pasó hace mucho tiempo. ¡Wow! Ay, Uy, y hace mucho. está pasando, sí, fue hace mucho tiempo. Acá, por ejemplo, vemos que el hombre atractivo es el estímulo incondicionado, que genera como alguna reacción positiva y ponen un estímulo condicionado para que adquiera un poco esa fuerza que tiene el hombre atractivo. Hay otros casos que, por ejemplo, son interesantes saber. Si ustedes quieren conquistar a una persona, lo más probable es que, ¿por qué, por ejemplo, funciona bien ir al cine, por ejemplo, o ir a un parque de diversiones? Siguiendo con esta misma lógica, ¿por qué podría ser una buena idea? ¿A alguien se le ocurre? Le estoy haciendo una pregunta difícil. Mm, Porque son lugares donde uno va para divertirse, entretenerse. O sea, eso sí tiene algo, pero ¿qué pasa cuando tú estás? Porque a veces, por ejemplo, si van a Six Flags, ¿qué pasa? El cuerpo experimenta como cierta emoción y le cuesta diferenciar al cerebro si esta emoción es producida por la persona con la que va, sino que ya vive la experiencia. Entonces, ¡wow! Está en la montaña rusa y está al lado, tú como estímulo condicionado, estás ahí y la emoción que se siente funciona como estímulo incondicionado. Entonces, al estar emparejada temporal y espacialmente, como que ¡fum! Uno absorbe un poco esa emoción. Entonces la emoción, la otra persona como que, o sea, es una buena idea el parque de diversiones porque va a sentir una emoción como muy fuerte y la va a atribuir a ti. Tengo una pregunta. ¿Sí? Eso tiene que ver como con los sistemas de asociaciones, ¿no? Sí. Y también hay sistemas de asociaciones negativos, ¿no? Por ejemplo, que si un día te peleaste con alguien y comiste algo, Ujú. como que ya no te gusta esa comida, pero no es por en sí por la comida, sino porque lo asociaste con un evento particular, ¿no? Exacto. El cuerpo como que vive esas cosas y las termina asociando. Es, por ejemplo, y al revés también pasa. Te cayó mal la comida y estás como conociendo a alguien y se asocia un poco con la persona. Entonces como que después vas a tener que hacer esfuerzos para no recordarlo, porque varias situaciones que uno vive también la atribuye a ciertas personas, a cierta situación y va como cambiando eso y se va asociando súper fuerte. ¿Va? Ahora, por ejemplo, también hay investigaciones con ratas. Y esto ya, aquí ya estamos entrando a lugares ya como que ya no se hacen, ¿ah? Hay como muy poca investigación porque uno, Mm, ya hay como un montón de investigaciones con animales como que ya no vale la pena hacerlas. O sea, como que no vas a descubrir nada nuevo. Esta, por ejemplo, si bien esto es como lo más aceptable dentro de todo, porque, por ejemplo, abajo se ocupa una cajita donde, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Cómo creen ustedes que reacciona una rata cuando tiene miedo? ¿Y ya? ¿Cómo? ¿Y ya?
Esa es una de las estas, pero no es la principal. Hace otra cosa la Ataca. rata. Sube su velocidad cardíaca. Esas sí, son consecuencias, pero por lo general la rata lo que hace se congela, se queda quieta. Porque por lo general las ratas, como que sus depredadores siempre van a ser más fuertes. Hay que imaginarse todo esto, y si lo pensamos darwinísticamente, nosotros y todos los animales como que fueron evolucionando de alguna manera. Imaginemos dos tipos de ratitas. Una ratita que se congela con el miedo, así como que le da miedo y se congela, y otra que ataca, ¿va? Ahí hay dos, en el pasado. Así. Entonces, ¿qué fue pasando? Probablemente la que atacó le fue mal, porque hasta hoy vi un video donde un gallo mataba a una rata, un gallo de pelea. O sea, como que venía así como que las ratitas se van, salvo que te muerdan así y te den rabia, no sobreviven si atacan. Pero, entonces como que hagamos que todo ese grupo de las que atacaba se fue muriendo y no se pudo reproducir. Se fue muriendo, entonces esa es como la forma en que se habla de la evolución en realidad. La evolución es como que una conducta te permite sobrevivir, mientras que si haces otra cosa, vas muriéndote y no dejas descendencia. Entonces, ¿quiénes se van quedando? Los que tienen ese rasgo. Entonces, otro tipo de ratitas se congelaba. ¿Qué pasa? En general los depredadores, si ustedes se fijan, si tienen gato, se van a dar cuenta de que a veces si uno se queda quieto, como que te dejan de ver, aparte de tener como la atención súper breve, así como que viven el ahora, y si ya como que pasa otra cosa, se distraen y ya se le olvidó lo que estaban haciendo. El gato, si la rata se queda congelada o se desmaya, y que probablemente a nosotros también nos pasa, y por eso hay gente que se desmaya con los sustos fuertes, es porque es como justo sirve para sobrevivir, porque muchos animales no atacan, por ejemplo, no se comen los cadáveres, o no te atacan si no te mueves. Entonces las ratitas, ¿qué hacen? Evolutivamente, se quedó ahí, se queda como paralizada. Entonces en la investigación con rata, se ocupa una malla en el piso que da pequeños toques eléctricos. Acá me causa un poquito de conflicto hablar de los toques eléctricos, porque de hecho hasta yo pagué porque me dieran choques, como les dicen, cuando llega una persona con unas cosas con electricidad y todos felices para que te electrocuten y tú... y yo, así que esto es México. Fue como, Bienvenido. Sí, bienvenido. Bienvenido. Sí, también pagué por eso. Y fue entretenido, pero me dio miedo. El asunto es que les da como unos toques que son incómodos, que no le hacen daño, porque tampoco, en realidad no creo que los científicos de ese tiempo hayan sido, no, pobre ratita, le va a doler, sino que no, porque nos sirve, porque mantenemos vivo al sujeto experimental. O sea, siendo completamente sincero. Pero en general se empezó a medir en las ratas, por ejemplo, la reacción o cuánto miedo podía sentir la rata a partir del tiempo en que estaba congelada. Entonces, si estaba mucho rato congelado, como que sabemos, eso le asustó mucho. Y así se podía medir un poco qué estímulo asustaba más que otro. Porque, por ejemplo, ¿y qué pasó? Acá en el ejemplo que aparece, primero le hacían un sonidito, en esa jaula tenían un parlante, una bocina, perdón, y sonaba un sonido durante 8 segundos. Terminando esos 8 segundos, habían 4 segundos de electricidad en las patitas de la rata. Entonces, al principio con el sonido, como que la rata lo escuchaban, no pasa nada, pero ya cuando se empezó a aparejar con la electricidad en los pies, le empezaron a tener miedo al sonido. Y al igual que nosotros con la alarma sísmica, ya sonaba ese sonido y las ratitas se quedaban así, quietas, con miedo. Entonces, esa es una manera de empezar a ver, de cómo se va midiendo el miedo, por ejemplo, en ratas, y cuánto miedo, y así uno puede ir identificando cuánto miedo puede producir un estímulo a partir de ciertas cosas. Nosotros también tenemos ciertos tipos de reacciones que se pueden medir. Otro ejemplo es con conejos. Hay algo que los conejos, quienes tienen posibilidad o han tenido posibilidad de tener conejitos, no pestañean nunca. Por lo general es muy raro que pestañeen los conejos. Sí, es cierto. Entonces, como que, ¿qué hacen? Hay experimentos, ahí se ve como bien, es lo mismo, así como que lo inmovilizaban, y ¿qué hacían? Le soplaban el ojo, y le ponían el sonido, si ven ahí en la orejita,
tienen como unas cosas, y eso lo que arriba, lo que está directa, ¿ven el puntero? Ujú. Ajá. Eso es lo que le va generando, le sopla el ojo para que lo cierre. Entonces, y acá un sonido que se le aplica al conejo. Al conejo lo inmovilizaban, no podía moverse, y le ponían un sonido, por ejemplo, y le soplaban el ojo. Entonces, como que venía el sonido y cerraba el ojo. Luego, después de varios ensayos de que le hacían eso, sonido, soplido, sonido, soplido, sonido, soplido, ¿cuál sería? Y ahí les pregunto, ¿cuál sería? Voy a volver atrás. Aquí, ¿cuál es el estímulo condicionado acá? ¿Se acuerdan que les dije sonido, electricidad? ¿Cuál es el condicionado? El El estímulo. sonido. El sonido es el estímulo condicionado. ¿Por qué? Ya, Luis, ya como 2 puntos. Pero ¿por qué sería entonces ahí? Justifique la respuesta. ¿Por qué sería el sonido el estímulo condicionado? Porque por sí solo el sonido no le causa ninguna respuesta a la rata. Ajá, pero más tarde. Hasta que llegaron y le pusieron electricidad juntándolo con el sonido. Exacto, muy bien. Entonces, y el incondicionado es la electricidad. Acá, ¿cuál sería el estímulo condicionado a alguien que no sea Luis? Ah. Acuérdense, al conejito le tocan un sonido que tal vez antes no le hacía nada y luego le soplaban el ojo. Sonido, soplaban el ojo. Y empezó Sería a igual el sonido, ¿no? el sonido. Exacto. Fernanda, ¿cierto? Sí. Ok. 2 puntitos. Y el incondicionado sería el soplido, el vientecito en el ojo. Y esas son como formas de inducir este como condicionamiento clásico. Hay uso también, y yo también fui, ¿cómo se llama? También fui sujeto experimental en esto, porque en general muchas de las cosas de los experimentos que se hacen en las escuelas de psicología, al final, ¿cómo te estimulan para que uno vaya? ¿Te dan puntos en alguna prueba o algo así? Entonces, finalmente, uno podría también decir de que muchas de las investigaciones en humanos están basadas, en realidad no son investigaciones que se podrían, si alguien se pone así como súper rudo, y decir, quiero metodología así como estricta, así que la metodología sea como real, en realidad es el estudio de los estudiantes de psicología que reaccionan de esa manera. No son todos los humanos, porque finalmente casi todos los sujetos experimentales en general terminan siendo estudiantes de psicología, porque te ofrecen puntos, te ofrecen eso, salvo en algunas investigaciones ya en universidades como muy renombradas que ya como que te dan dinero o te pagan algo y te prestas como sujeto experimental. Entonces, a mí sí estuve participando en uno como sujeto experimental, donde me sentaba en una silla, realmente en algunas partes estaba como amarrado, así, y en la cabeza me ponían algo que me soplaba el ojo y ponían distintos tipos de sonido y a la larga ya después como que escuchaba el sonido y andaba pestañeando, así. O sea, sí pasa. Entonces acá lo que dice es como un tono seguido de un soplido, el tono que sería el EI, el estímulo, perdón, el S, el estímulo condicionado, y el otro es el estímulo incondicionado. Acá está, como está en inglés, dice unconditioned stimuli. Y el cerrar el ojo sería como la respuesta condicionada, no condicionada, pero. Y luego, cuando te presentan el tono solo, y pestañeas así sin, sería la respuesta condicionada y el estímulo incondicionado. Condicionado, porque ya lo aprendimos. Hay otro tipo uno podría pensar entonces, al final estos funciona solamente con las cosas reflejas, pero no. Aquí hay 2 animalitos muy chilangos, así como que sí están, como que uno los puede ver, que demuestran de que el condicionamiento clásico no es exclusivo de las respuestas reflejas. Los halcones o el águila Harris, que se andan paseando por la ciudad, por lo general uno los puede alcanzar a ver, cuando se suben a un árbol y empiezan a mirar, parten con un primer tipo de conducta y empiezan a hacer un rastreo, y cuando ya ven ciertas cosas, por ejemplo, movimiento de animales o cosas como, o cierto movimiento de cierto tipo de animales, sabe
eso mismo hace que vayan, así como que se arrojen y hagan algo que se llama el seguimiento de señales, que sigan esa señal y como que se olviden de todo y sigan la señal porque saben de que esos animalitos que se están moviendo abajo son comida. Entonces se acercan y van. Las ardillas también tienen algo. Cuando ven que hay árboles que están con hoja bien tupida y todo eso, es más probable que vayan. Van a ir buscando dónde estén, porque probablemente hay mayor probabilidad de que encuentren comida. O sea, esa es como una de las cosas. Entonces, árbol lleno de hojas y con cosas, comida, voy. Mi respuesta es que voy a ir así casi como pensándola y como con cierto tipo de... O sea, va a haber cierto grado de no voluntad, pensamiento, pero sí va a ser como algo un poquito más complejo. O sea, como que no se van a demorar como poco, no es como un reflejo, sino que también aparece como una conducta un poquito más compleja. De ya decir, veo animales moviéndose, voy ahí porque ahí puedo comer. Veo los árboles llenos de hojas, ni siquiera veo la comida, pero sé que ahí va a haber, entonces voy. Hay otro tipo de conductas, pero eso tal vez lo veremos más adelante como en profundidad, que se llaman los patrones de acción modal. ¿Ustedes se han fijado que los gatos o los perros, por ejemplo, antes de dormir se dan como una vuelta en la cama, empiezan a darse vueltas? Probablemente eso es una conducta un poco heredada para aplanar el terreno donde están y dormir mejor. O la otra, que los gatos, por ejemplo, cuando hacen popó, empiezan así como a taparla. No es como que digan nada de eso, porque muchas veces incluso cuando hay un olor malo y lo huelen y como que hasta como que se ponen así los gatos, también hacen eso, de que van tapando como lo que hipotéticamente huele mal. Como que es una reacción como automática, pero no es como un reflejo, sino que ya es una conducta un poquito más compleja, porque empiezan a mover como pensando que como moviendo la garra así como en forma de pala, van a tapar ese olor. Entonces hay un nivel mayor de complejidad. Acá les voy a mostrar también, esto es lo que les decía del seguimiento de señales. Había esta palomita, y esto es lo más raro. Las palomas, por ejemplo, siguen, a esta se le entrenó, le mostraban 8 segundos antes arriba, aquí, en este panel, esa era una luz que estaba apagada. La luz estaba apagada. Y 8 segundos antes de que, y abajo, si se fijan, hay una compuerta. Esa está cerrada. Pero 8 segundos antes de que se abre esa puerta, se prendía la luz arriba. Entonces había una luz que se encendía, al principio probablemente la paloma decía, no pasa nada, y luego ve que después de 8 segundos se abre en la compuerta y hay comida. Entonces va a comer. El asunto es que la paloma no va directo a la comida. No dice, se prendió la luz, voy a ir abajo. Va y empieza a picotear la luz. Entonces es como que, la señal de comida, y va, y por algún motivo empiezan a picotear la luz, y aunque no tenga relación con la presentación de la comida, porque la comida iba a aparecer sí o sí, y todas las palomas terminaban picoteando antes de que apareciera la comida, empezaban a picotear la luz. Y eso se le denomina seguimiento de señales, porque en la naturaleza probablemente como que tienen que seguir, para comer, tienen que seguir ciertas cosas, entonces asociaban, es como que seguían. Hay un dicho que es como que el tonto mira el dedo que apunta y no lo que apunta el dedo. Y un poco las palomas como que hacen eso por algún motivo que no lo sabemos, pero se denomina como seguimiento de señales. Como que van a la señal en vez de ir directo a ver lo de la comida. No van a la comida, sino que esperan así como picotean desesperados. Y hay otra cosa. Había una diferencia cuando la comida que se les presentaba era agua, la paloma ponía el pico de una manera, y cuando lo que se le daba era comida, así no agua, empezaban a picotear de otra forma, como si fueran a beberla. Entonces era como que había una asociación muy fuerte entre la presentación de la luz y diciendo, esta luz, por ejemplo, significa agua, entonces voy a picotear como si fuera a beber el agua, como que a partir de picotear esa señal,
yo iba a beber agua. Y otra luz, por ejemplo, era para la comida y ahí la picoteaban de otra manera, como que fueran a comer. Entonces, eso como que da un poco de pauta de cómo va funcionando el cerebro. ¿Por qué? Porque nosotros compartimos, el cerebro en general de los animales es compartido, es muy parecido en muchos sentidos, salvo que nosotros como que si lo asimilamos a cómo es Unity, nosotros tenemos como más componentes como cognitivos que pueden hacer como mayor cantidad de operaciones, pero por lo general hay varios componentes que son básicos. Hay una parte del cerebro de nosotros que se llama la corteza cingulada, que está como debajo de como lo que es principalmente el cerebro, y esa corteza es la que se le llama incluso cerebro reptiliano, no tiene nada que ver con los reptilianos así como de las teorías conspirativas, sino que ese cerebro es reptiliano porque lo compartimos desde los reptiles en adelante, todos tenemos eso. Ahí están como ciertas emociones, la respiración, por ejemplo, actividades vitales, la circulación sanguínea, el latir del corazón, etcétera. Todo eso está en esa parte del cerebro. De hecho, si uno se daña ahí, muere. ¿Por qué? Porque se detienen las funciones básicas. ¿Consultas antes de seguir con la siguiente diapositiva? ¿O sigo? Si no escucho nada, sigo. Todo bien. Todo bien. Ok. Gracias. Yo tengo una pregunta, Ajá. a lo que se refiere, es como el sistema nervioso central, pues, es el área donde se mandan las señales del sistema nervioso central para realizar esas funciones, o... Ajá, es que esa parte de la corteza cingulada creo que no es ya del sistema nervioso central. El central es el cerebro en sí. Después viene el periférico, que es como la columna y el resto de todos los nervios que van hacia allá. Esto está como justo abajo del cerebro. Y ese es compartido. Y ese es el sistema como de nervioso autónomo, pero ese es como un poquito automático. Por ejemplo, cuando uno está en coma, ese como que está funcionando igual. No hay como ese ¿por qué? Porque estás respirando, estás como moviéndote, ese es el sistema nervioso autónomo, creo. Ahí lo investigo bien, pero sí, no es como, porque el sistema nervioso central es el que, donde residen la actividad como voluntaria. Y también reside, ¿cierto?, el pensamiento y las actividades como más complejas. Pero hay una parte del cerebro, o sea, pero que está debajo del cerebro, que es como lo compartido con otros tipos de animales. De hecho, con los más cercanos a nosotros, que serían como los primates, ya los monos, con ellos ya compartimos un montón es muy parecido al cerebro, pero claro, no tienen, por ejemplo, tan desarrollado hay una parte por aquí, así, por acá, que se llama el área de Broca y el área de Wernicke, que son las del lenguaje. Entonces, ahí está, si tú tienes una herida en esa área, probablemente te va a costar hablar o puede que termines no hablando. Si sobrevive a un impacto así, pero te daña el área de Broca o el de Wernicke, creo que una no vas a poder hablar y la otra no te va a permitir, no vas a poder comprender lo que escuchas. A pesar de que tienes como tu oído y todo funcionando bien, no entiendes qué significan las palabras, se te olvidarían los significados más que nada. Yo una vez me contaron una historia de una persona que le pasó eso, que tuvo un derrame cerebral y así como que tenía disasociados los nombres de las cosas, entonces hablaba, pero no, las palabras no hacían coherencia. Ajá. Ajá. Y probablemente esa persona intentaba hablar así como que por dentro decía, pero si quiero decir esto, y no le salía. Ujú. Porque sí, es por eso, es porque muchas áreas son específicas para ciertas cosas. Tienes como neuronas especializadas en eso y cuando se daña cierta área, pasa eso. Hay una también, como casos famosos, si ustedes lo quieren ahí googlear en algún momento, una persona que se llamaba Phineas Gage, que era un minero que estaba justo trabajando parece que en una mina, y algo pasó, hubo una explosión, y un fierro le atravesó como el cerebro y sobrevivió. Pero como que la historia fue bien triste porque él como que cambió la personalidad, no, o sea, como que se volvió una persona como arisca, no hablaba con nadie, siendo que antes todo el mundo lo consideraba como alguien súper simpático, como afable, amable, querible y todo.
y de repente se transformó en esta persona un poquito más mala, por así decir, como que ya no quería juntarse con nadie y todo el mundo, y su personalidad cambió como significativamente. Esto ocurrió como a principios del siglo pasado, como en 1900 y algo, y ahí no había como un conocimiento tan profundo sobre eso y tampoco se creía como que la personalidad fuera algo que tuviese como interés médico, que tuviese que ver algo el cerebro. Por lo general se creía ahí que era el alma o el espíritu el que como que guardaba la personalidad y la personalidad como que era algo como que lo tenían, ¿no? Pero en realidad uno también viendo hartos casos, viendo cómo se comporta la gente, finalmente la personalidad, al final uno termina diciendo, al final nadie tiene culpa de nada, como que todo uno es, ¿no? O sea, según la experiencia, según cierto grado de un puntapié inicial de información genética y el resto es suerte. ¿Consultas? Una, rápido. Cómo funciona el sistema nervioso es de que tiene así las terminales nerviosas que están, pues alrededor de todo el cuerpo. Y estas terminales nerviosas, conducen los estímulos hasta las neuronas y el cerebro las procesa y dependiendo como qué tan flexibles estén estas, conexiones, tarda un tiempo. A mí me pasa que a veces escucho un sonido y digo, ¿qué? Y después me llega o sea, el desciframiento de que ya escucho las palabras y digo, pero respondo antes, sobre todo cuando veo a la persona muy impaciente. Me pasa eso y está loquísimo eso, de que dependiendo pues sí, de que haya conexiones más flexibles, ¿no? Es que sí, es súper complejo lo que dices, pero sí está bien como, en general, como comprenderlo así. Lo que pasa es que también las terminales nerviosas también son como neuronas. También son neuronas las que van acá en el cuerpo. Todo lo que viene son neuronas, pero por ejemplo tienen neuronas motoras y neuronas que son como las otras que hay como con varias funciones. Pero en general, claro, viene desde ahí y va pasando como por diferentes capas en el cerebro y cada capa, por ejemplo, cuando uno capta ciertas cosas a través de no sé, a través de la retina, recibe ciertas cosas y ahí están como las neuronas receptoras. Las neuronas receptoras como que a través del nervio óptico pasan hacia atrás y en esta parte nosotros procesamos, en el lóbulo occipital, la parte de atrás, nosotros procesamos la vista. Pero va pasando, por ejemplo, las señales que vienen de la neurona, vienen y te dice, a ver, aquí voy a ver si hay líneas rectas. Sí hay líneas rectas, entonces como que ya, líneas rectas. Seguimos al otro. ¿Está en movimiento? Sí, están en movimiento. Como que van pasando varias capas que le van diciendo, son de color, tienen esto. Van como agregándole más información. Entonces, si uno tiene un daño en alguna de esas, por ejemplo, puede haber gente que no pueda ver líneas rectas. Pero bueno, ese daño sería como muy extraño porque está como tan metido dentro que nadie se tendrías que dañar otras áreas también antes de dañarte eso, salvo que te hagan una operación quirúrgica y te alteren esa capa, así, y podrías dejarte, por ejemplo, sin ver líneas rectas, sin ver movimiento, sin poder apreciar cambios de oscuridad a luz, cosas así. Entonces, y muy probablemente lo que tú señalabas, también tienes que pensar de que hay áreas que procesan información y nosotros somos como tenemos dos procesadores. Hay que pensarlo así, ya que estamos con un videojuego y todo eso, nosotros procesamos de dos maneras. Una emocional, que es rápida, y otra que es cognitiva, que la piensas, que es más lenta, pero es más eficiente, o sea, no más eficiente, es más eficaz, es más como inteligente, por así decirlo. Entonces, muchas veces... ¿Es el lado izquierdo, no? O sea, No. no, porque por lo general se da esa diferencia, pero no es tan significativa el lado izquierdo y el lado derecho. Sí hay como una comunicación y hay ciertas diferencias de eso, pero creo que en los dos lados como que se va desarrollando. Pero por lo general es que sí en el lado izquierdo, que como que dicen que es como el que piensa más y que maneja el lado derecho, porque acá están la área del lenguaje. Entonces, bueno, sí puede ser como esa diferenciación.
Pero lo El importante es que lado derecho que maneja el lado izquierdo, ¿como qué área es la predominante? la del lado derecho, Ajá. ¿cómo? El lado derecho maneja toda la parte izquierda de tu cuerpo. Sí, sí, Y sí. ve como cierta información que tal vez, como que por ahí entra la información que es más emocional, la que viene de esa Ajá. corteza que te decía que está debajo del cerebro, que es la cingulada, que es la emocional. Entonces, Ah, esa parte emocional, por ejemplo, y en algún momento creo que se los mencioné, que por qué ocurrían los déjà vu, que como tenemos dos tipos de procesamiento y van funcionando, hay gente que, por ejemplo, tiene mucho más desarrollado la parte emocional, gente que te mira y te dice, ah, hoy peleaste con tu hermano, hoy peleaste con alguien, peleaste con tu jefe, o sea, como por la cara solamente, como que te lee de por qué te está pasando. Entonces, esas personas, por ejemplo, tienen muy desarrollada su área más emocional y otros que, por ejemplo, te miran y no tienen ni idea, pero si les dice, oye, estoy triste, ah, entonces, ¿por qué estás triste? Y te preguntan, así como que necesitan como información lógica. Siempre traten de, también, y esto es como tip para cómo van a ir desarrollando ideas o cosas así, vean esa diferenciación entre las personas. Yo creo que esa es como la diferencia principal. Hay mucha gente que es como mucho más emocional en el sentido, entonces como que si vas a hablar con esas personas que tú las ves que son media emocionales, media impulsivas, como que no quieren pensar mucho, como que se arrojan, entonces háblales en ese lenguaje, apelen a emociones ahí. Entonces no le va a importar, por ejemplo, si alguien viene y va a dar un discurso frente a personas emocionales, les va a servir decir, yo vengo de la Universidad de Harvard, soy doctor honoris causa de esto, y empezar a dar toda la lata académica, o decir, yo nací aquí en Ciudad de México, los chilangos somos los mejores, así como que apelar como a la cosa emocional. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, tal vez decir, ¿quién es mi público objetivo? Tal vez dentro de mi público objetivo, si son puros médicos, por lo general los médicos son todos como tienen que ser matados para estudiar y todo eso, entonces como que por lo general me voy a encontrar con gente más fría, que va a necesitar más como, ¿cómo se llama? Como acreditación como académica, te van a analizar desde ese punto de vista, mientras que artistas son más desde el punto de vista emocional, entonces como que vas a llegar a partir de cosas como emocionales con ellos, un lenguaje mucho más que tenga que ver con lo que se está sintiendo, con lo que está pasando, con lo que podría pasar, más de que, y de cómo eso nos afecta a nosotros, de cómo lo sentimos, más de decir como cosas tan cuadradas. Obviamente también se puede, eso que estoy haciendo es una generalización amplia. Ajá, siempre van a haber diferencias, podemos encontrar artistas que son bien cuadrados y también podemos encontrar médicos que son como bien emocionales, pero por lo general la gente como que sigue sus instintos, sus capacidades. Si hay gente como muy emocional, termina apelando a eso, son artistas, son cantantes, músicos, son como van por esa área, mientras que los otros tal vez como que leen más o se interesan más por la ciencia, cosas así. Y también ahí puede aparecer un artista que haga a través de la ciencia, eduque, o sea, como eduque en temas científicos a través de la experiencia emocional. Ahí hay un nicho, por ejemplo. ¿Va? Entonces, y lo que les decía de los déjà vu, como nosotros tenemos dos procesadores, que uno es más fuerte que otro, ahí nosotros cada uno tiene como podría hacer ese ejercicio de identificar con qué se mueve más, qué es lo que más lo mueve. El déjà vu es, tú llegas a un lugar y por lo general cuando ocurren esas cosas es porque uno está cansado. Entonces, al estar cansado, ¿qué es lo primero que empieza a funcionar más bajo? Porque es más caro, por así decir, mantener, necesita más energía, el sistema lógico, el pensamiento como ya más humano, por así decir, el más complejo. Entonces, vienes cansado y lo primero que reacciona es la parte emocional, y la parte emocional te dice, este lugar se me hace familiar por algo, pero no sabes por qué, y luego reacciona, después de 2 minutos, reacciona como la parte, como que piensa, y te dice, ah, es que mira, se parece a la casa que teníamos cuando éramos pequeños. Así como que, pero llega tarde. Entonces, cuando llega tarde ese mensaje, es como que, la primera emoción es como, yo ya estuve aquí, y después como que te lo explicas, como que llega un desfase entre la información emocional y lo cognitivo. Por lo general, cuando uno está bien o tranquilo o no hay problema o no apurado, ni ansioso ni nada,
nosotros podemos como que esos dos sistemas van funcionando a la par, van al ritmo, pero cuando es un poquito más, cuando alguien está cansado como que se desfasa y el primero que coopera más así con la energía es el del pensamiento. Por eso uno cuando tiene un mal día, cuando está crudo, cuando durmió mal, lo primero que hay anda de mal humor, como que te cuesta pensar, como que no quieres, como quieres alejar a todo el mundo un poquito como por eso, porque hay como un cansancio mental que te impide funcionar bien. ¿Va? ¿Más preguntas, consultas o seguimos? Seguimos. Hay un tipo de condicionamiento que se llama la aversión al sabor. De aversión al sabor también se hicieron experimentos, pero también probablemente nosotros nos pasó en algún momento. La aversión al sabor es cuando y es uno de los condicionamientos más extraños porque por lo general el condicionamiento es como aparece el estímulo condicionado, prediciendo el estímulo incondicionado un poquito antes, y ahí es cuando se va generando la asociación más fuerte. Pero la aversión al sabor es algo que ocurre como con mucho tiempo, se presenta el estímulo incondicionado antes, perdón, el condicionado antes, y luego el incondicionado, tienes como la respuesta condicionada aparece como mucho más tarde. Me explico. Acá, por ejemplo, habían ratitas que les daban agua y le agregaban un nuevo sabor, luego a esa agua como que las ratitas ya sabían que podían tomar de una pipeta agua, entonces ya como que iban, tomaban agua de ahí, pero luego a esa agua le ponían algo que le hiciera mal. Y después le echaban algo, no me acuerdo la sustancia, pero ahí sale lisi, pero no me acuerdo, litio, cloruro de litio, algo así será, no sé. Sí, es cloro de litio. Ajá, bueno, perfecto. Entonces lo tomaba y eso le hacía que le cayera mal. Entonces como que, pero después de 24 horas, o sea, como que, a ver, vuelvo atrás, las ratitas tomaban esa agua, estaban acostumbradas, tomaban agua, y por lo general cuando tú les das agua con sacarina, a las ratitas les encanta eso, les gustan los sabores dulces, entonces como que los buscan. Pero si le pones algo, después de que ya lo estaba tomando esa agua con mucha facilidad, con muchas ganas, les pones algo y se enferman, después de 24 horas ya no querían tomar ese mismo sabor, porque ya asociaban de que ese sabor fue el que les cayó mal. Pero después de 24 horas, cuando eso implica de que como que no estuvo la asociación tan rápida, pero por algún motivo, con los sabores, con olores y sabores, se produce algo que ya puedes como te queda dando vuelta. ¿Por qué les digo que esto nos pudo haber pasado en algún momento a todos? Porque más de alguien se enfermó de comer algo mucho o le cayó mal algo que comió en la mañana y luego en la tarde estaba enfermo y ya después de eso que comió en la mañana ya no lo quería comer. Se dice que este tipo de condicionamiento también es adaptativo porque permitía evitar seguir envenenándote. Era algo como que algo te envenenó en la mañana y ya como que te permite identificar qué es, porque más encima no es muy agradable lo que voy a decir, pero por lo general uno como que le repite lo que le cayó mal y siente como el olor y todo eso, le da asco y ya como que no quiere volver a probarlo. ¿Por qué? Porque lo envenenó en algún momento. Pero eso también pasa cuando se asocian dos cosas. Por ejemplo, por ejemplo aquí los experimentadores le pusieron el cloruro de litio y les cayó mal a la ratita y ya no querían probar la sacarina. Pero el sabor como rico y ya, no, solo agua, no le hago a la sacarina. Y ahí también hay un tipo de condicionamiento. Y ahora a continuación les voy a mostrar el condicionamiento más extraño y como un poquito más raro y como que tiene mayores connotaciones así como de importancia y que tal vez sí lo deben como considerar importante. El de la inmunomodulación condicionada. Unas ratitas aprendieron a a tomar agua con sacarina, ¿va? Entonces ese era el estímulo condicional, el agua con sacarina, y a esa agua con sacarina de repente ya como que les gustaba, estaba todo bien, pero luego lo que empezaron a hacer era que le voy a dar agüita con sacarina y le voy a inyectar una sustancia que se llama ciclofosfamida, que eso produce también un malestar. El asunto es que ya después como que comprobaron, mira, las ratitas ya no quieren tomar agua con sacarina. ¿Por qué? Porque ya no les gusta. ¿Por qué? Porque lo tenían con ciclofosfamida.
y luego le daban agua con sacarina y también, también les caía mal. El agua con sacarina solita no le hacía nada. Después, el asunto es que le empezaron a dar agua con sacarina y luego le inyectaban ciclofosfamida, les caía mal, entonces ya después no querían tomar agua con sacarina. Habían asociado lo negativo con el agua con sacarina. El asunto, y esto es lo particular, no fue solamente de que les dejara de gustar el agua con sacarina, sino que empezaron a morirse las ratitas. Y todos decían, ¿por qué se mueren las ratas? ¿Y qué pasa? Y lo que pasa es que la ciclofosfamida baja las defensas. Pero el asunto es que ya las ratitas no estaban tomando ciclofosfamida, estaban tomando solo agua con sacarina, y aún así condicionó los anticuerpos, por así decirlo. Los anticuerpos de la misma ratita, a partir de eso, empezaron a tener como las mismas consecuencias que si le hubiesen inyectado ciclofosfamida, se bajaban las defensas. Entonces, esto es como súper importante porque ahí es como que, bueno, muchas veces nosotros tal vez sin saber estamos haciendo algo parecido. Estamos como condicionando ciertas cosas de nuestra comida y que tienen como impacto en nuestras defensas o cosas así, y se genera algo muy parecido a esto. ¿Queda claro el experimento o lo explico de nuevo? Yo tengo algo que añadir. Bueno, Ajá. que hay un nombre para eso, que se llama un síntoma psicosomático, que es cuando un elemento así justo relacionado con un estímulo o con algo de la psique se manifiesta a nivel físico. Y Ajá. eso parte también de bueno, de la noción de la medicina integral, de que el cuerpo y la mente son lo mismo, ¿no? Ajá, Bueno, es que funciona, o sea, a ver, creo que aquí hay una pequeña diferencia porque hay ciertas reacciones que son como naturales de nosotros dentro de la psique, o sea, que van a generar ciertos procesos metabólicos y que, por ejemplo, el estrés genera de que tú secretes más ácido clorhídrico en tu estómago, que empieces a botar más, hagas más acidez. ¿Por qué? Porque empieza como, ya, te empieza a estresar. ¿Qué pasa? El estrés se denomina síndrome de adaptación, creo. Sí, sí, ahí me corrigen si alguien encuentra por ahí, pero es como un síndrome, ¿por qué? Porque a todos nos ocurre como, y de igual manera, frente a aspectos como estresores, nosotros vamos a generar una reacción. Y esa reacción, primero, como nuestro cuerpo está, por así decir, diseñado ya como que llegamos a una forma hace varios años atrás, miles de años atrás, nuestros ancestros, por ejemplo, los problemas que tenían eran todos solucionables dándose, peleando o haciendo eso. Entonces, cuando nosotros nos estamos estresando, nuestro cuerpo dice, ah, vamos a pelear. Pero sí, oye, pero mañana tengo que entregar un trabajo, no estoy peleando. Vamos a pelear. O sea, como que crees siempre que van a pelear. Vas a ponerte a hacer algo físico. Entonces, ¿qué hace? El cuerpo, como naturalmente frente a cualquier cosa de estrés, el primero que se sacrifica es el sistema digestivo. Y dice, bueno, yo como esto podemos esperar un poquito, yo toda la sangre te la voy a dar se la voy a dar a los músculos y se la manda a los músculos. ¿Para qué? Para que peleen, porque siempre piensa de que vas a pelear. Entonces, ahí hay como una reacción que después se empieza a mantener. Lo psicosomático es cuando está como muy fuerte, pero, o sea, está muy fuerte con un cierto estado anímico o ciertas cosas que empiezan a gatillar eso. Entonces, por ejemplo, a ver, tú empiezas a pensar y dices, mañana tengo que hacer eso, tengo que hacer un montón de cosas, y tu cuerpo está como tan metido en lo que estás, te concentras tanto en eso y te da tanto miedo, tanta ansiedad, que el cuerpo empieza como a estresarse y a generar todo lo que tienes que hacer. Entonces, probablemente con solo pensar o ponerte nervioso empiezas a tener problemas estomacales. Uno, después otro, empieza a pasarse a la piel, te empieza a picar la piel, empiezas como incluso a veces empieza a reproducir un poco el tipo de enfermedad que vas a tener. O sea, como que, por ejemplo, me siento mal, tengo COVID. Y empiezas como a tener como los síntomas, empiezas a estornudar más, empiezas como a tener, hasta puedes hacer fiebre, así como psicosomáticamente. Pero es como que el cerebro empieza como a generar tanto ese escenario de que ya se hace. Acá, en este caso, es como un condicionamiento con una sustancia externa, mientras que lo que tú dices de lo psicosomático tiene que ver con estado interno.
Esa es como la pequeña diferencia, pero sí está como atingente la comparación, porque sí es muy parecido en ese sentido, solo que acá como que tiene la intervención como externa. De todas maneras, Nene, te voy a dar un puntito por participación. ¿Va? ¿Alguien más quiere comentar, preguntar, buscar alguna asociación? ¿Cómo esto lo podemos asociar con videojuegos si recién estamos? Lo bueno es que vamos a conocer cómo está funcionando, cómo puede ir funcionando de a poco la mente. Entonces ya cuando decimos, por ejemplo, ahora con lo que hemos visto, sabemos de que la presentación del estímulo condicionado tiene que venir un poquito antes, salvo que hagamos comer a la persona, tiene que venir un poquito antes del estímulo incondicionado, el condicionado antes del incondicionado para que se haga esa asociación. Entonces, cuando, por ejemplo, si vamos a tomar una moneda de Super Mario, el sonido debería como predecir eso. Entonces, como que sonido, microsegundos, después sube tu moneda o te dan un extra. Sube el indicador de moneda o eso. Como que tiene que venir un poquito antes del sonido, ¿para qué? Para que ya se asocie con algo positivo. Por ejemplo, ese es como pequeños usos que ya ustedes, por ejemplo, si están diseñando un videojuego, dicen, ajá, pero primero tiene que venir el estímulo que yo quiero que después todo el mundo lo asocie a eso. Las tragamonedas van a funcionar así. Te dan como un poquito antes el sonido, y el sonido cada vez cuando gana un premio bajo es como, ah, bravo, pero te gana, te gana un premio así súper grande, suena una alarma, empieza, salta confeti, explota todo, viene una, le decía promotora, me dijeron cómo se decía, pero ya, la escolta, ¿cómo se llaman las personas que están? Edecán, escolta. Entonces, como que la Edecán viene y como que te presenta y te ganaste este premio, entonces cada vez va como increciendo. A partir de cuánto ganaste, como que el estímulo es como más saliente, que se llama. Entonces son esas cosas que tienen que ir como quedando para después, la voy a aplicar en algún juego. Aquí hay otro ejemplo que acá se da, por ejemplo, lo de que todos los animales, insectos y casi todos los seres vivientes compartimos este tipo de asociación. Hay un condicionamiento olfativo de la probóscide y se llama el reflejo de estiramiento de la probóscide, que es con lo que sacan el néctar las abejas. Va a sonar un tremendo trueno pronto porque entró una luz, perdón que ahora que... Pero bueno. Lo primero, la abeja ignora un nuevo olor con el que se le rocía. Suena fuerte. La abeja ignora un nuevo olor con el que se le rocía, luego se aparea el olor con azúcar y después saca la probóscide ante la presencia del olor por sí solo. O sea, también a nivel abejil podemos encontrar como estos ejemplos. Aquí hay otro ejemplo, y aquí, ¿alguien vio la naranja mecánica? Sí. Yo. Ajá. Antes de pasar, porque ahí como que les di un pequeño spoiler. Pero, ¿se acuerdan del...? A ver, que el que la haya visto, que cuente un poquito, principalmente el tratamiento que le daban a Alex se llama, ¿cierto? Alex de Blanc, una cosa así. ¿Qué tratamiento le daban para que dejara de ser violento? Vamos, Armando. Le ponían imágenes de ultraviolencia con tu música favorita, que era la de Beethoven, la música clásica. Ajá. Entonces asociaba lo que más le gustaba le ponían, como lo hacían que se sintiera mal con lo que a él le daban gustaba. una droga. Ajá, le daban una que como para que... Le daban náuseas y cosas así. Ajá. Entonces ahí, ¿qué era? ¿El estímulo condicionado cuál era? Que sintiera mal La música. la música, a la violencia. Ajá, los estímulos condicionados era justo la música y las imágenes violentas. En realidad, en la película, la música era como un efecto no deseado. No querían que se pusiera, como que la música también influyera en su estado. Por lo general era como que querían que viera las imágenes violentas y lo asociara con el malestar que sentía, que le dieran ganas de vomitar. Y ya después veía imágenes o se iba a poner violento y no podía hacer porque se sentía mal. Entonces, ahí ya como que comienza. Ahí está.
La naranja mecánica, imágenes violentas, que era el estímulo condicionado, más la droga, que sería el estímulo incondicionado que produce malestar. ¿Va? Consultas respecto al este tipo de condicionamiento. Preguntas. No, por el momento todo bien. Perfecto. Entonces, esto era lo que les tenía preparado para hoy, para no subir tanto, porque sí me podría ir poniendo cada vez más específico, pero lo estoy dosificando porque a veces igual puede ser pesado, y me gustaría que ya nos concentráramos como más en el trabajo que estamos haciendo. ¿Va? Entonces, consulta respecto a este tipo de pensamiento, a lo que vimos hoy. Ok, entonces, ahora, como les dije, esta va a ser como la primera tareita que vamos a tener, así como ahora en clase solamente vamos viendo, vamos a hacer unos pequeños ejercicios como para identificar estímulo condicionado y si funciona, si debería funcionar o no, ¿va? Entonces, ya dejo de compartir. Un momento, me quedaba una... Un momento, que soy lento, me quedaba una diapo. Vamos ahí. Como para cerrar, justo era lo que faltaba, el aprendizaje de relaciones causales en humano por lo general es evento-resultado. Me pasa algo y hay un resultado, y eso a veces trae como consecuencia cierto grado de prejuicio o ideas generales. Un ejemplo es esto. Coche es contaminación, y luego ya ese mismo bloquea un poco lo que estás pensando. Ya luego hay mucha gente que puede decir, el coche es igual a contaminación. Ya termina absorbiendo eso. ¿Qué ejemplo, por ejemplo, podríamos ver con la discriminación racial? ¿Qué pasa, por ejemplo, miremos a Estados Unidos, que por ejemplo tenemos harta información de tipo racial? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué eventos observan los ciudadanos estadounidenses, por lo general blancos, que hacen otro y que luego ya todo el mundo es así? Todos los que tienen ciertas características. Es que, bueno, yo he estado pensando también como un poco de eso y siento que un poco el tema racial también es como, pues porque, o sea, por una cuestión así muy también como de que pues las personas blancas, por así decirlo, llegaron como pues literal a robar y a saquear. Entonces es como una cosa de que negro, seguro me va a robar, ¿no? Yo le robé, seguro me va a robar ahora él a mí, ¿no? O negro, me va a matar, o seguro es como... O incluso no tiene los mismos modales que yo. Ujú. Ajá, de hecho hay como una escala de distancia social que, por ejemplo, te va preguntando, ¿tú te gustaría que tu vecino fuera de otra raza o de otra nacionalidad? Como que se va viendo así. Y por lo general, si bien durante estos últimos años esa distancia social como que ha ido disminuyendo, igual hay lugares donde está súper fuerte, y por lo general son lugares donde, por así decir, se huelen la cola entre ellos solamente. O sea, son como lugares como bien cerrados donde, por ejemplo, porque por lo general la discriminación se combate cuando ya te empiezas a relacionar con ese tipo de gente. Porque por lo general el gringo blanco, el que es como discriminador, no se junta con otros que no sean blancos, por así decir. Ahí está. Entonces como que la única relación que tiene con otros sujetos son a partir de prejuicio, de, no, pero es que esto va a pasar. Entonces, por ejemplo, hagamos de que, justo pensando en ese mismo cambio como histórico, que llegó el blanco a instalarse, por así decir. Entonces, incluso traía esclavos negros, luego tuvo que soltar a los esclavos negros, porque no los querían soltar. Soltó al esclavo negro y luego el esclavo negro necesitaba sobrevivir, estaba en un lugar que ni conocía, estuvo todo el tiempo en cautiverio, entonces como que salió ahí, ¿qué voy a hacer? Bueno, no me queda de otra, tengo que sobrevivir, quiero comer, robo, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? El blanco ve, mira, lo que veo
es alguien que roba. Entonces, todos roban. Y también eso habla también de un tipo de... hay un fenómeno que ocurre en los niños que también se lo mencioné, creo, en algún momento, que es la centración. Que como que ya pasa una cosa y se van a quedar pegados con eso. Entonces probablemente, es que robó, es que robó, es que robó. No salen de eso y finalmente terminan concibiendo como metiendo en el saco toda la gente que tienen cierto rasgo, los meten al mismo saco y dicen, todos son así. Y ya no se encargan de hacer la diferenciación, no la como confrontan esa idea que puede ser discriminadora, no realizan eso. Entonces, también hablo un poco de tener como unas conductas que son inmaduras en cierto sentido, que no se comprueban y como que hablan un poco de que viviste en una burbuja y que no compartiste con gente distinta a ti. Entonces, el ejercicio que quería que hiciéramos era ver que ustedes propusieran, ya que ahora como que pudieron ver algunas cosas sobre condicionamiento clásico, ¿cómo podríamos? Pero cuéntenme. O sea, piénsenlo unos 5 minutos, piensen cómo podrías, pensando en esto de que hay una asociación de un estímulo que es condicionado, incondicionado, etcétera, ¿cómo podrías, si tú estás diseñando un juego, cómo podrías explicar esto? Desde distintos niveles. Uno, buscar una técnica para condicionar gente, así con algo, así como decir, mira, aquí logré que se condicionaran, ¿y cómo lo harías? Esa es una forma. Otra forma es que, en realidad, cómo podrías potenciar algún aspecto del juego a partir de la asociación de estímulos. Y esa es la otra forma. O, si ya como que no se ocurre, ejemplos de algún condicionamiento que hayan vivido en el juego o de que probablemente cierta asociación ocurrió a través de un condicionamiento clásico. Que les haya ocurrido a ustedes. Ahorita. ¿Eso es de tarea o para ahorita? Para ahorita. 5 minutitos vale. así como para comentarlo ahora. Es como para que vayan digiriendo un poco lo que les conté. ¿Puedo decir 2 ejemplos que se me ocurrieron ahorita? Sí. Uno, yo no juego ese juego, pero sé qué ha pasado con el primer Silent Hill. ¿Qué pasó? Que tenías un radio, no me acuerdo si era un radio, pero cada vez que empezaba a sonar un ruido muy estridente, sabías que algo peligroso iba a pasar. Ajá. Ese es un tipo de condicionamiento. ¿Y qué pasaba? ¿Qué te pasaba a ti como jugador ya cuando empezabas la radio a hacer eso? ¿Y qué va a pasar? No mames, así casi como no, por favor, así que me va a aparecer un demonio, uno de esos bichos raros y todo el asunto. Yo creo que sí me pasó con un juego llamado Hollow Knight. Es un Metroidvania, o sea, quitas un mapa. Hay un personaje que te vende mapas y cuando estás cerca de ese personaje oyes como tararea. Así, está tarareando canciones de... Entonces como que uno ya de, entonces por aquí debe estar y lo buscas para conseguir el mapa. Bien. Ok, Luis, tienes tu punto. Yay. Ajá, al resto, tal vez no tienen como así frescos cierto tipo de videojuegos. Entonces, aléjense de los videojuegos tal vez. Y si tienen alguna experiencia que tenga que ver con, les voy a dar un ejemplo, con concursos, por ejemplo. Hay concursos que como que repiten ahora, así como, ¿quién quiere ser millonario? Y te hacen así como que repetir ciertas cosas. Vayan viendo cómo funciona eso para incluso fidelizar gente. ¿Va? Los cantos, los jingles. Yo no estoy muy asociado, pero si no sabían, o capaz que ni sepan quién es, pero hay un personaje que se llama Don Francisco, que era de un programa que se llamaba Asado Gigante, que bueno, era la banda sonora de los años 80 ya, porque era de allá, entonces como que era todo el día, pero en general siempre andaban cantando jingles. Así era todo tenía un jingle y toda la gente andaba así, y era una manera de fidelizar perfecta. Entonces era como simplemente casi empezaba a sonar la tonadita de eso y era como, qué bueno, viene este concurso, viene esto. Entonces también piénsenlo en ese sentido, ¿ya? Entonces, piensen si les han visto en algún videojuego algo que se ocupe o que haya como efectuado en ustedes un aprendizaje de tipo de condicionamiento clásico, ¿cómo podrían ustedes o cómo lo harían
cómo harían un ejemplo de eso. Y si no, encuentren en algún concurso, en algún programa, algo que les haya como generado el aprendizaje a partir de condicionamiento clásico. ¿Va? Y lo revisamos ahora en unos minutitos. ¿Sí? 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 ¿No? ¿Sí? Sí, vale. Profe, Va. de hecho, creo que ya tengo los míos. Perfecto. Entonces, son las 5:36 a las 5:40. Para que anoten ahí y lo cuenten. Ok, entonces, ¿quién quiere comenzar a leer su tareita, mini tarea? Si quieren yo. Ok, Bueno,
Yo una vez, a mí nunca me ha gustado mucho la crema y la leche. Y bueno, no nunca, pero desde un momento en particular, o sea, yo no sabía por qué no me gustaba la crema y la leche. Ajá. Hasta que recordé algo eh, que una vez de niña estaba en una fiesta infantil y comí una pasta con crema. Y fue como que estaba, o sea, yo tenía como entre 3 y 4 años, es como de esos recuerdos, así que lo tengo como muy, muy vago, como que mi cerebro apenas estaba aprendiendo a hablar. Pero se desinfló el inflable de la fiesta y, o sea, yo creo que me caí o me lastimé o algo, me pasó algo, el punto es que me estresé mucho y vomité. Y, Ah, ajá, y desde ese momento de niña, siempre que iba como a casa de alguien o así, no tomaba leche y siempre me decían, ay, toma leche, no vas a crecer. ajá. ¿Cuál fue entonces ahí el estímulo condicionado? Pues que asocié como la comida con eso que sucedió y Por eso, en ese caso, la comida no te hizo mal, ¿cierto? ajá, No fue la no, sí, comida la que te hizo. comida, fue como el susto. Ajá. Entonces, el estímulo condicionado, ¿cuál es? Mm, Porque después te daba, la comida te hacía ah, sentir mal. Ya como ajá, que tenía así como, el estímulo condicionado es la comida. ajá. Y el Ajá. incondicionado, ¿cuál fue? El susto. O la caída y todo eso. O sea, todo eso junto, porque debe haber sido la impresión de se reventó el inflable, ¿no? Sí, Y ahí como que estuvo la asociación y ya después como que no querías verle, tenías miedo, por así decir, a la leche y a la crema. sí, Ajá. sí. Y fue hasta que supe eso que empecé a agarrarle un poco más de gusto a la crema. Ah, Bueno, pues, todavía no me encanta, pero ya la pero, puedes comer. pero ya la poco, me cae un poco mal, pero, pero sí la como, sí. Ajá, pero ahí sí, sí se entiende, porque por ejemplo, si hubiese sido aversión al sabor, si hubiese sido la crema que te cae mal, no hubiese sido necesario eso, o sea, que hubiese pasado todo eso, que te hubieses caído, que te hubieses lastimado. Pero lo de lastimarte fue como el estímulo incondicionado, porque lastimarte simplemente te va a hacer mal, pero lo asociaste porque probablemente esa era una de las primeras veces que probaba en otro lugar crema o leche. Entonces fue como, no, no, ¿qué es esto? Se asoció y te quedó eso. Perfecto, Irene. Bien, buen ejemplo. Tienes tu puntito. ¿Quién quiere continuar? Si quiere yo, profe, Va, pero va. yo le había entendido que era acerca de un juego, ¿no? Sí, es que eran varias posibilidades, que lo Ah, aplicara a ok. algo que te haya pasado, cómo lo aplicarías, etcétera. Ah, ok, bueno, yo lo hice de acuerdo pensando en cómo podía ser como que atraer a la gente a un juego que yo haya creado, ¿no? Venga. Porque pues, se me ocurre, por ejemplo, el juego que sea gratis, la descarga, pero dentro Ajá. de la descarga va a haber como contenido de compra. A los primeros usuarios por descargar el juego se les entregaría como una skin, que esta skin sea como de término medio. Entonces, de esta forma convencerlos como que si siguen jugando van a poder obtener similares o mejores, pero al mismo tiempo pues que sigan jugando el juego. Ajá. Esa sería como, ¿dónde estaría el estímulo incondicionado? Sería el skin, ¿no? Ajá, la skin, Y el condicionado, que sigan jugando para obtener ajá. las mejores skins. Eso dentro de lo que hemos visto ahora está bien. Ajá. Pero sí, siento que te adelantaste un poquito porque ese como que obedece Ah, al otro tipo de ¿cómo se llama? De condicionamiento, pero sin embargo igual te voy a dar tu punto de participación. Y no sé qué acaba de pasar aquí, pero o también existe otro ejemplo que se llama ¿cómo? Me acuerdo que, fácil de jugar, fácil de mainear, de hacer maestría. O ajá, sea que si tú haces una mecánica muy sencilla, es más posible que
atrapes al público, ya que como es muy sencillo, el mismo público sigue intentando porque le das el Hay como hay un estímulo de que incentivo. es triunfa, ajá, que está ganando siempre. Ajá. O sea, nada Claro, más es como... De hecho, hay muchos juegos ahorita, pequeños juegos en la Play Store del celular, donde literalmente su jugabilidad es moverte a los lados y es muy sencillo y te quedas como que el instinto de que estás ganando siempre y sigues jugando. entonces acá sería como, ¿dónde estaría en ese caso? De gano porque es fácil, así como que eso viene. ¿Cuál sería el estímulo incondicionado? Incondicional sería que te sientes bien, como que eres muy bueno, pero pues es la... Ajá, el ganar. Ajá, es ganar. Ganar es como, viene como Ajá, sentirte bien, y el incondicionado sería, pero es que estaba jugando. Al ajá. jugar me siento así. Y eso como que Sí. se engancha. Perfecto, Armando. Tienes tu puntito. ¿Quién quiere participar? ¿Alguien hizo ahí esta tareita? ¿Alguien Ah, quiere comentar algo? Yo. Diego, vamos. sí, no sé si cuente, pero por ejemplo Ajá. en el Dark Souls 3, que empezando hay mensajes que están como, son como manchas en el piso, que te van, es como parte del tutorial, te va diciendo qué es lo que tienes que hacer, cómo hacer los ataques, todo eso. Y te van dando indicaciones de si hay algún tesoro o algo así. Y después, ya Sí, como que pero, son las señales, después ah, funcionan como señales. no, después el juego te trolea ¿Por qué? ¿Qué y hace? salen mensajes como que si saltas de cierto acantilado, eh, donde caigas va a haber un tesoro. Entonces, como que ese evento te hace desconfiar de sus mensajes. ¿Dónde está? ¿Cuál sería entonces el estímulo condicionado? Porque aquí como que funciona como guía, ¿no? Como que, Pero, empieza como elemento, te dice, bueno, voy a hacer esto. ¿Sí? ajá, pero después empiezan como a trolearte y a desconfiar y hay veces donde sí es cierto lo que está escrito, pero otras veces no. Ajá. Y ese Ah, sería el no, estímulo no sé, el condicionado serían los mensajes. ajá. Y el incondicionado sería que obtienes tesoros. Ajá, supongo, sí. Ajá. Y se asocia un poco, bueno, veo ese signo y es como, bien, tesoro. Dice, ¿y esa es la asociación o no? Y después, claro, juega, ya que te acostumbraste, dice, ese significa tesoro, voy y te hace matar, ¿no? Sí, ajá, te Ah, trolea. perfecto. Bien, Diego. Puntito. Vamos, vamos. ¿Quién más? Pues yo. Vamos, Melissa. En Genshin Impact, para sacar un arma o un personaje bueno, necesitas estar ahorrando constantemente y tirar en un gacha. Si no, pues no, ¿Qué es un no gacha? puedes ¿Qué es un tener gacha? ¿Qué es un gacha? un gachapón. Es como cuando tiras dinero pues a algo y te salen cosas. Como, yo qué sé, un chicle, te sale de repente Ah, un anillo, así. Pero aquí se está condicionado como personajes, armas y todo eso. Entonces, el juego está condicionado para que si te sale bueno, para que te salgan personajes, debes estar tirando. Entonces, creo que pues ahí está el condicionamiento, ¿no? Ahora, hacernos ahorrar para tirar. ajá. Entonces, ¿cuál sería el estímulo condicionado? El ahorrar, Perdón, el ahorro, ajá. Ese sería, ¿y el incondicionado? tirar. Ajá. Tirar implica ahorrar. Ajá, Esa sería la asociación. sí. A ver, ¿y cuál es la actividad que disfrutas? Así como tirar cosas y El luego con obtener el el ahorro. personaje. El obtener el personaje que quieres. Ajá, perfecto. Sí, Ujú. ahí va. Va, O el Melissa. arma que quieres, dependiendo de qué quieras. Exacto.
¿Sí? ¿Todo Perfecto, bien? sí, Bien. sí, todo bien. Bien, Melissa, tienes tu puntito. ¿Quién más? ¿Ya nada? Ok. Vamos, entonces, si no hay más tareitas ni aportes, entonces vamos a empezar a cerrar esto, pero les voy a preguntar, ¿hay algo de la tarea que ya mañana, que el jueves a las 10 deberían estar entregando y subiendo? Todos, sí, creo que tengo sí, el usuario de casi todos de Itch.io. Así que ya ahí vayan subiéndolo para el jueves. ¿Hay alguna duda ahora del proyecto que tienen que subir el jueves? Pues yo no, bueno, no he hecho eso de la exportación, pero si llegara a tener un problema, ¿te puedo escribir mañana? Sí, mañana ya pueden tener como cualquier duda, me la escriben por ahí. ¿Va? Yo opino que la hora de entrega sea en la tarde y no en el día. Ah, no es cierto. Es que si no sería mañana, pues, es que supone que es como No, sí, el jueves también. Me parece. Ah, ¿verdad? No. Compa, ya no diga nada. Arregles. No me ayude tanto, compañero. Va. Entonces, si no hay dudas, cualquier cosa se pueden comunicar ahí por Discord, las puedo contestar. Espero que no haya, porque por lo menos lo que hemos visto, ya tenemos como cierta base. O sea, sí, no me vayan a preguntar así cómo hago para mover a los lados, porque lo hemos visto varias veces, o como ya como que vayan, que se note que hayan avanzado, salvo de que alguien en realidad no lleve nada y ahí ya como que necesita una ayuda, pero ahora es el momento en el que tiene que hablar y decir, sí, yo tengo muy poquito, ayúdeme con algo. Este es el momento, si no ya, después ya como que tienen que ser dudas como avanzadas, por así decir. Aunque, bueno, he visto buenos trabajos, van bien, me gusta la gráfica que le están poniendo, háganlo como lo más creativo, pero recuerden que la experiencia de juego es así, tal vez lo más a lo que tienen que apelar. Es como decir, al final el que está jugando a esto aprendió sobre los animales venenosos o lo que sea, o los insectos venenosos, o lo que venga, lo que ustedes hayan querido poner, que tenga que hacerte elegir entre uno u otro camino. ¿Va? Así que nos vemos ya el próximo lunes. Espero sus ¿cómo se llama? Envíos cada vez que suban, porque por ejemplo, si ya me dicen, suban, incluso ya cuando ya suban el proyecto, escríbanme para decir ya está listo, ya está arriba. ¿Va? Por Discord o por el correo. ¿Va? Vale. Está Vale. bien. Perfecto, bien, pues profe. que cuídense todos, que estén Vale. súper bien. Nos vemos la próxima semana. Y Bye. ahora, Bye. sí, bye bye. Sí. Ahí, Bye. Diego,